Me avisan si ven mi pantalla, chicos, de la Meet. Ahí se ve. Bueno. Bueno, comenzamos. ¿Cómo les fue con el foro de ciudadanía digital? ¿Pudieron participar? Me acabo de enterar que era un foro y no un trabajo. Es un foro. Es una... La participación, acuérdense, que acredita la asistencia de los foros, las entregas de trabajo, todo lo que sea actividad que se pida, acredita la asistencia. Si tienen una asistencia ya de más del 50, 60, prefieren no hacerlo, bueno, ustedes calculan. Luego la asistencia que tengan acá, por favor, voy a pasar una hoja, que para tener más o menos la asistencia de acá. Y digo, bueno, si vengo a la próxima clase, puedo faltar a esta, puedo no hacer esto, entonces bueno, yo voy calculando, siempre y cuando supere el 80 si quiero promocionar y el 60 si quiero regularizar, 70. Bueno, el tema que vamos a ver hoy abre a lo que va a ser el trabajo final y segundo parcial. El primer parcial que tuvimos hasta ahora fue el formulario de Google, ya lo hicimos, ya lo hicieron, y el segundo que va a consistir en la consigna que vamos a ver ahora al final de la clase. Esperemos que a las 7 terminemos, porque bueno, me demoré un poco. La clase anterior estuvimos viendo lo que era ser ciudadano digital, que la tuvimos presencial. Yo les voy a leer, no se preocupen si no se ve bien. Y concluimos que, entre todas las cosas que estuvimos trabajando, analizando las noticias, ¿se acuerdan que estuvimos viendo sobre Egipto, México, sobre los ciudadanos que hacían uso de herramientas digitales para poder denunciar casos de injusticia? Estuvimos viendo que el accionar que tengamos como ciudadanos docentes, por más que sea en un entorno virtual, repercute en el mundo físico. De hecho, yo les dejé un Padlet subido al foro para que si querían participar se animaban a colgar la noticia que encontraran en el Padlet. Es como una paleta digital. Y el caso que les dejé fue, bueno, uno de los más conocidos, que fue el de George Floyd, asesinado por un policía. Y que gracias a que un ciudadano que pasaba por allí filmó cómo estaba siendo asesinado, se volvió viral y
por ende, bueno, se pudo llevar a juicio esa causa. Entonces, bueno, como docentes y como ciudadanos no podemos ser ajenos tanto a que cada acción que tengamos en el mundo digital repercute en lo físico, en lo social, y que estas tecnologías que me permiten a mí realizar este accionar también repercuten en la forma en la que yo accedo a la información. Y por ende, ese acceso a la información influye en la forma en la que yo construyo, es decir, en la forma en la que yo recibo la información, la proceso y hago la construcción del conocimiento. Que, dicho sea de paso, es aprender. Entonces, esta materia, con lo que vamos viendo desde hace rato, ya los fundamentos, no solo implica que aprendamos cómo yo uso estas herramientas de un manejo instrumental, sino que también vea yo como usuario, como usuaria, como ciudadano digital, las consecuencias que vienen después del uso que estoy haciendo. Quizá podamos pensar que son un poco neutrales, así como las vemos, pero en realidad no es así. No sé si lo vimos este gráfico en las primeras clases, pero este ventilador justo acá me molesta. La alfabetización, además de permitirme a mí, ven cómo se desglosa en dos partes. Primero, me alfabetizo, es decir, que yo aprendo a procesar, a leer, a escribir información, que en este caso es digital, me va a permitir tener un conjunto de destrezas y conocimientos a un nivel instrumental. Pero en el momento que yo soy consciente, me hago consciente de que el accionar que yo tenga con estas tecnologías no es neutral, tiene consecuencias a un nivel social, ético, es que paso de encontrarme en una dimensión instrumental del mero uso cognitivo, cómo la uso, cómo la trabajo, cómo hago cosas, a una dimensión social, a una dimensión, bueno, ética, que es una forma muy personal de verlo, pero sí una dimensión social. Es decir, cada acción que yo tenga con el trabajo tecnológico va a tener una consecuencia a un nivel social. Acá, por ejemplo, observamos, ya en un nivel más particular de lo social, que es lo educativo, a un docente que está utilizando TICs, que me olvidé de nombrar anteriormente, que son las TICs, son tecnologías, ¿no? Que pueden ser aplicaciones, programas, software, o hardwares, dispositivos celulares, proyector, computadoras, que están conectadas todas mediante sí a través de redes. Las redes pueden ser Wi-Fi, Bluetooth, banda ancha, todas las redes que conocemos hoy día que nos conectamos a Internet. Pero que me van a permitir, al estar conectadas, acceder a la información, reproducirla y por ende yo por ser constructor del conocimiento que tengo, gracias a ese acceso de la información. Entonces, teniendo en cuenta que las tecnologías son eso, tengan en cuenta esto porque también es pregunta de examen, ¿qué son las TIC? Ahí lo que vemos es no sé si alcanzan a ver bien, un docente que está enseñando una suma con tecnologías. ¿Qué tecnologías ven ahí? ¿Qué alcanzan a ver? Proyector. Compu. Un micrófono. El mouse. El dedo interactivo. Y el dedo interactivo. Nunca lo usé, pero calculo que es el láser que señala. Sí, es. ¿A ustedes les parece que está haciendo, teniendo en cuenta que innovar en la educación, innovar en lo educativo es generar un cambio que introduzca una novedad, una nueva idea, un nuevo concepto para incrementar la productividad, en este caso la productividad de la situación de enseñanza? ¿Ustedes les parece que está innovando, que está haciendo que la situación de enseñanza que él pensó sea productiva?
¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Bien, en el Meet dicen que sí, si es que me escuchan. Justo no tiene parlante este proyecto. Y alguien dijo que no sé si Agustín. Ah, bueno, gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué te parece que no? Porque yo esa suma la puedo hacer en el pizarrón. Puedo enseñar matemáticas en el pizarrón. ¿Para qué quiero un proyecto? ¿Para qué? ¿Para qué lo tiene el proyecto? Es más rápido. Esas herramientas ayudan a que los alumnos conozcan La suma. Si yo no puedo, por ejemplo, escribirlo en el pizarrón rápido, Sí, 2 más 2, es 4, que te trabas porque te tenés que estar acercando a la computadora, señalando el pizarrón, acercar a la computadora, señalar el pizarrón, cuando podés estar directamente al lado del pizarrón. Pero eso porque es poquito, ¿sí? Tenés que poner todo eso. Te conviene eso. Conviene. Cuando hay mucha información, pero si tenés que escribir todo, no, sí. Bueno, todo eso que están nombrando ustedes, tengo que tocar varias cosas y nada más en una suma. Es más rápido para la lectura, es poca información, si fuera mucha la proyecto y listo. Son objetivos, los objetivos que yo quiero tener respecto a la clase que van a ser distintos. Van a ser distintos y la tecnología va o a ayudar o a complicar ese objetivo, que yo logre ese objetivo. Si hablamos de una suma rápida que la puedo escribir en el pizarrón, obviamente ahí el uso del proyector está de más. Por eso la ironía de la caricatura, él dice, no puedo dejar de innovar, cuando en realidad lo que está haciendo es solamente usar el proyector para mostrar una suma que puede hacer en el pizarrón. Pero si ya hablamos, por ejemplo, del proyector utilizado con un fin, con un objetivo que yo previamente pensé, como lo que estoy haciendo ahora, proyectando lo que estoy presentando también en una reunión en Kines, ahí ya hablamos del proyector utilizado para un propósito de enseñanza específico. Es una herramienta, obviamente, que a mí me sirve, pero siempre va a depender del objetivo que tenga. En este caso, para hacer una suma, que la hacía en el pizarrón rápido, nada más estoy usándolo para mostrar, solamente para eso. No me va a repercutir en la práctica, ni mejor ni peor. Solamente estoy usándolo a modo expositivo. Por ello es que las TIC por sí solas no generan ningún cambio, es decir, la TIC por sí sola, la tecnología es una herramienta, es un recurso como un libro, como un pizarrón, una tiza, una tecnología, solamente que es digital, no como las tecnologías anteriores, más antiguas. No genera un cambio. Cuando el docente las usa de manera creativa puede mejorar el aprendizaje, puede innovar la práctica, pero el hecho de que yo use tecnología no es causal a que si yo uso una tecnología, inmediatamente voy a generar una situación de aprendizaje significativo en el estudiante. Es por ello que no tenemos que verlas tampoco como una panacea. Otra cosa que va a influir, además, en el uso de TIC es el clima del aula, los métodos con los que yo trabaje, la relación que tenga con el directivo, bueno, todo eso ya va más del lado del contexto. Pero siempre tener en cuenta los objetivos. Bueno, esto no me voy a demorar mucho en leerlo porque son, digamos, citas que estuve tomando de internet respecto a lo que es un docente innovador. Por ejemplo, romper esquemas y paradigmas. Lo voy a leer de acá porque no se ve muy bien. No es sustituir la tiza por la pizarra digital o el proyector, sino sustituir clases magistrales y exámenes por espacios colaborativos de aprendizaje. Bueno, son varias frases, igual este Power va a quedar subido para que lo vean bien en conjunto con esta grabación. Pero no es que la innovación proviene del cambio que yo haga de la herramienta, de una herramienta más antigua por una más nueva, sino que refiere a ser creativo o creativa respecto a los objetivos que yo tengo. Y también hay otra cuestión
que quizá a veces se pasa un poco de lado, es que los estudiantes de hoy día, bueno, ahora estamos ya en el 2020, pero en el 2010 se hablaba mucho de lo que eran el inmigrante y el nativo digital, visto desde el lado del docente o del estudiante. El inmigrante era representado por el docente, que no estaba tan al tanto de las tecnologías que vinieron luego del 2000, 2010, y que debía hacer frente a planificar situaciones de enseñanza con estudiantes que sí ya habían nacido, por eso nativo, en ese, digamos, contexto digital. Que bueno, hoy día lo vemos mucho con niños menores de incluso 10 años, 5 años, que manejan el teléfono mejor que un abuelo o una abuela que le entregaban las tablets, pero que hacía el labor a la abuela. O al niño. Yo se lo regalaba a mi hijo antes que naciera. Regalada. No me lleve nada, déjasela al nene. Exacto. ¿Cómo? Mi abuelo me dio un... Mi abuela también me dio eso. Es que no les servía de nada, o sea, de por sí un celular les cuesta, y eso es un celular que ni siquiera les sirve para llamar, no les sirve. ¿No les sirve o no sabían cómo usar? No sé si, No incluso no sé sabían. si les interesa. Claro, exacto. Usar eso. Exacto. Hay muchos jubilados y jubiladas que ahora han aprendido a usar el teléfono, pero claro, en el momento que se le da la tablet o el teléfono, no se puede esperar que tenga un interés o un uso si no conocían tampoco cómo trabajarlo. Y eso es lo que les pasó a muchos profes también, mayores de 30, bueno, ya mayores de 40. Porque este concepto viene del 2010. Porque mi papá tiene 44, sabe manejar todo. Claro. Y ahí, bueno, Todo eso que más comentás sabe. es interesante porque, por ejemplo, el profe que estaba en esta materia antes tiene 50 años y conoce de informática mucho más que un adolescente de 20. Por eso es que a veces no va mucho por la edad, sino por el contacto que tengamos con la tecnología. Se puede aprender mucho más teniendo 50, 60 o siendo nuestras abuelas. Podrían aprender a usar la tablet, ¿por qué no? Este texto, acuérdense que les pedí que lo leyeran porque también se toma al final. Construcción de la Ciudadanía Digital de Patricia Ávila. Ya al final del texto ella concluye que el empleo de TIC, de tecnología en educación, no supone únicamente el uso de equipos, sino pensar que dependiendo de la circunstancia, el uso de la TIC puede ayudar, es decir, ayudar al logro de objetivos, o no. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta el objetivo, que es lo que ustedes estaban diciendo. Es una suma rápida, la hago en el pizarrón. Pero allá el compañero dijo, bueno, pero es mucho el contenido que tengo que presentar. Bueno, entonces ahí sí veo el proyecto como una opción. ¿Alguien me puede decir la hora? Si veo si hacemos más rapidito. Más 6:15. Bueno. Entonces, la educación, también va a decir Patricia Ávila, que no va a consistir en insertar solamente tecnologías en los diferentes espacios, sino generar estrategias de aprendizaje y desarrollar la autonomía con el uso de diferentes ambientes de aprendizaje. De manera que yo le permita a mi estudiante decodificar y recrear información y conocimiento, que es la idea que tenemos al momento de estudiar para ser docentes y cuando somos docentes, crear una sección de aprendizaje en la cual el estudiante o la estudiante pueda construir su propio conocimiento. Esto lo vamos a pasar porque si no nos va a ser muy tarde. Entonces, si el solo o el mero uso instrumental de una tecnología no comprende que yo esté alfabetizado o alfabetizada digitalmente del todo, el solo uso de la TIC instrumental implicaría que yo pueda generar una situación de enseñanza, una buena situación de enseñanza. Teniendo tiza y pizarra, bueno,
solo ahí tirado no vas a aprender, porque teniendo una computadora sería así. Exacto, acá dice compañero, por si no escuchan en el Meet, si teniendo un pizarrón, una tiza tirado, así, sin utilizarla, sin ver cuáles son mis objetivos, por qué con una sola computadora puedo generar una enseñanza. Es ahí que yo tengo que ver entonces para qué me va a servir, el cómo, y eso es lo que vamos a trabajar con este trabajo final y segundo parcial. Otra cosa que me parece interesante, que la reveamos en tanto uso para enseñar, es tener muy en cuenta la inclusión o la exclusión que se puede generar consciente o inconscientemente de un estudiante o un estudiante cuando yo elijo usar tecnología. Por ejemplo, esta es una diapositiva de hace 2 años que yo diseñé, en la cual planteábamos en clase, si por ejemplo alguien no pudo asistir, puede acceder al aula, ver lo que se trabajó, la clase grabada, etc. Pero luego del 2020, ¿qué pasaba si no tenían internet los estudiantes? Si no tenían liberado en el teléfono la Classroom de Google o las aulas virtuales. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre? ¿Qué hago? Si nada pueden usar WhatsApp. Tenían que dar clases por WhatsApp. No. Mandaba videos. Yo también dije, no. Tenías que requerir a grabarte vos, tener toda la clase grabada y mandársela a los chicos que no podían ingresar al aula. Yo tenía un profe que tenía un pizarrón, bueno, un pizarrón de acrílico transparente, y grababa la clase ahí y la subía a YouTube. Ajá. Tienen como 30 clases de eso. Exactamente. Obviamente requiere un nivel de capacitación, ahí sí, de uso instrumental, de cómo yo trabajo la tecnología, pero sí, primero era, no quiero dar clases por WhatsApp. Le parecía mucho porque le digo, sí, bueno, tengo el aula, pero tampoco sabía manejar la situación de qué pasa si no podía. Entonces, por eso que a veces Ahí está, no por podía eso. entrar en las clases por eso. Ahora WhatsApp es gratis, sin importar qué línea tengas. Claro, exactamente, pero ahí ya hablando de un estudiante que no tenía internet, que nos tocó vivirlo también en ICA, con estudiantes que estaban encerrados en su casa y no tenían internet, pero tenían los datos liberados en WhatsApp, es que entonces pensamos con la profe, bueno, reproduzco la clase para que pueda ser trabajada en WhatsApp. Entonces acá yo estoy teniendo una decisión pedagógica, teniendo en conciencia, teniendo en consideración un contexto del cual no podía ser ajena. Tenía estudiantes sin internet. Por ello es que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que mis acciones van a incluir o excluir, por más que no quiera, a un estudiante. La escuela, como es responsable de todos los procesos de alfabetización que tenemos desde niños, desde jóvenes, es que tampoco puede ser ajena a este proceso de alfabetización digital. También está esto en el texto de Patricia. Quiero creer que al menos han leído la mitad, al menos, para estar en el foro, para participar en el foro. Pero luego ella hace este análisis de lo que es la alfabetización y las necesidades que comprende. Entonces, si la inclusión de las TIC no garantiza una reestructuración en la manera de entender cómo enseño, los modos en que mi estudiante va a aprender y cómo evalúo, no podemos hablar de justicia curricular. Este concepto lo vamos a ver bien en didáctica. Cuando yo hablo de justicia curricular es cuando yo me aseguro de que todos mis estudiantes y todas mis estudiantes puedan entender y puedan acceder a los contenidos que tengo que enseñar. Bueno, entonces, la inclusión digital, además de democratizar el acceso a las tecnologías, que de hecho fue lo que estuvo trabajando en los últimos años, también tiene que permitir a mí insertar a todos en la sociedad de la información. Un incluido digital no es quien usa el nuevo lenguaje para escribir un correo,
sino que usa este soporte, esta herramienta para mejorar su condición, su calidad de vida. En el caso de un docente en particular es el que va a utilizar ese recurso para poder mejorar sus prácticas, siempre y cuando lo requiera. Nosotros vamos a pasar a esta diapositiva porque habla un poco también de lo anterior, es decir, lo que hablábamos sobre estudiantes que no tengan acceso a Internet. En este caso, no va a ser la misma forma en la que van a aprender o acceder a la información o aprender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un estudiante que tiene conexión a Internet, que tiene conocimiento tecnológico, que tiene acceso, que tiene computadora, que puede estudiar, que tiene los tiempos, que tiene una computadora para sí mismo, que no comparte un celular con toda una familia y a la hora de hacer la tarea están todos con un teléfono. No son las mismas posibilidades. Tengo que tener yo muy en cuenta las diferencias y los contextos de cada estudiante. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de que... ¿Ninguna? Bueno, este es un autor que no tenemos mucho tiempo ahora, pero me hubiera gustado que lo lean, que habla mucho de que al momento en el que yo quiero integrar la tecnología en mi clase, o en nuestras clases, va a estar muy influenciado también el método con el que yo trabaje. Por ejemplo, quizá un docente que tiene métodos un poco más tradicionales, un poco más tecnocráticos, por así decirlo, quizá trabaje a la tecnología en tanto recurso, de la misma forma que él trabaja los demás recursos. A lo mejor le gusta dar clases magistrales, no dialogar, exponer. Y exponer, bueno, esa tecnología lo va a utilizar para exponer. No así un docente que es más constructivista, su idea quizá del uso tecnológico va a ser generar, crear contenidos, producir, trabajar en forma colaborativa con los estudiantes, entre otras. Es muy interesante este aporte, pero no hay que concluir que entonces un docente mayor, que es más tradicionalista, nada más va a enseñar de esta forma con el proyector, exponer el contenido y nada más. No, la idea es que si vamos a hablar de innovar y mejorar las prácticas educativas con tecnología, se tenga que hacer partícipe al docente y también al estudiante, dicho sea de paso, para orientar la situación de enseñanza y que sea de aprendizaje. Entonces, en la educación la tecnología es un recurso, sí, pero que tiene que responder a mis objetivos, a lo que yo quiero lograr. Si no, es accesorio, va a ser un adorno. No es una panacea que porque yo la traje acá a la clase, la voy a usar, entonces ya está. Ya logro mis objetivos docentes, a pesar de que son contradictorios para el nombre de la materia. No es una panacea. En caso que decida utilizar, ahí abajo dice tecnología, debo saber bien el cómo. El cómo, el método. Y esto es lo que vamos a ver con el trabajo que les voy a explicar hoy. Dentro de las tendencias que empezaron a surgir luego del 2000, 2010, con esta vorágine comunicacional y tecnológica, es que se quisieron implementar varios modelos para insertar, para integrar, digamos, las personas a la tecnología, porque la tecnología ya estaba dando vueltas, ya estaba creciendo. Entonces se desarrollaron muchos programas, por ejemplo, Conectar Igualdad, muchos modelos 1 a 1. Conectar Igualdad consistía en la entrega de netbooks para docentes y estudiantes. Acá en San Luis hizo algo parecido, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero también se entregaron acá computadoras, que eran las blancas, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. No tenía, ¿no? ¿Cómo? No tenía, ¿no? ¿No? Otras eran negras con blanco por dentro. Bueno, yo me acuerdo de... ¿Usted lo ¿Cómo? tiene ahí? Creo que sí, si no Sí, estaban el antes. regador Polly. También estaban los modelos de aula digital móvil.
para las escuelas que estaban más en la periferia. Se buscaron implementar muchas formas de integrar las tecnologías de manera instrumental, quizá de manera más social. También se intentó trabajar con capacitaciones docentes, pero esto fue mermando bastante con el pasar de los años. 2015 para adelante se empezó como a bajar un poco la cantidad de capacitaciones que había. Otro modelo que se trabajó bastante, no tanto en las capacitaciones, pero sí se propuso como marco teórico, fue el modelo TIPAC, que es el que vamos a ver ahora, y que buscaba incluir la tecnología dentro de lo que era el diseño o el pensar cómo yo enseño un contenido, enseño un tema. El tema o contenido que nosotros enseñamos como docentes es el conocimiento disciplinar que yo tengo con el que yo miro el mundo, con el que yo me formé. En el caso de educación física, el conocimiento disciplinar específico que enseña un profe de educación física es ¿cuál? La actividad física, era básica. En el caso de inglés, la lengua inglesa. La lengua inglesa, el inglés, exacto. Si yo, por ejemplo, soy maestra de plástica, las artes visuales, ese es mi conocimiento disciplinar. Schulman, en 1986-87, lo que hace es analizar, ay, qué feo que se ve. Conocimiento pedagógico. Sí, al lado dice conocimiento pedagógico. Busca integrar el conocimiento pedagógico al conocimiento disciplinar. Entonces, ¿qué genero yo de unir esos dos conocimientos? Bueno, ahí yo pienso cómo puedo enseñar mi disciplina, mi contenido. Ese es el cuadro básico que no sé si se ve en pedagogía o en didáctica, creo. Es el cuadro, esto es un diagrama de Venn. Es una forma de representar dos conceptos que se unen y forman uno nuevo. Entonces lo que se forma acá, gracias al análisis de Schulman, es, el análisis de cómo yo puedo enseñar mi contenido a través de mi conocimiento pedagógico. ¿Qué es el conocimiento pedagógico? ¿Cómo? Profesorado en sí. Claro. Ustedes lo vemos, quienes estudiamos como profes, como las materias de formación general. Cómo yo enseño, no es lo mismo que yo enseñe a un niño, que enseñe a un adolescente, que enseñe a un adulto, que enseñe a un adulto mayor. Entonces, todo ese conocimiento, que es más general de cómo enseño, Schulman propone que, teniendo en cuenta mi disciplina particular, yo tengo que saber cómo enseñar. No es lo mismo enseñarle inglés a un niño de jardín, no es lo mismo enseñarle educación física a un niño de jardín, a un adolescente, y así. ¿Se entiende hasta acá este cuadro, esta diagramación? Entonces, ¿qué es lo que ocurre luego del 2000 y esta vorágine tecnológica? Se busca incluir la tecnología. ¿Cómo? En este caso es un recurso más, pero se la busca incluir en esta lógica de cómo yo enseño mi disciplina. Entonces, Kohler, un autor en el 2006, ahí abajo dice, Kohler se pronuncia, implementa el modelo TIPAC, que busca implementar tecnología en relación al contenido o tema a enseñar. Entonces, como una esfera aparte, se incluye el conocimiento tecnológico que yo tenga de las nuevas herramientas digitales que existen hoy día, dentro de lo que es mi enseñanza, o la enseñanza que haga del contenido o de la disciplina que estoy enseñando.
¿Ven cómo se unen círculos celestes? El conocimiento tecnológico se une a los demás círculos. ¿Alcanzan a ver bien? Así se llama la esfera, bueno, ustedes la ven la banda en la pared, pero esa es la esfera del conocimiento tecnológico, o TK, que se une a lo que ya se estaba trabajando, lo que estaba viendo de antes, conocimiento pedagógico y conocimiento disciplinar. Entonces, a mi forma de enseñar la disciplina es que yo incluyo lo tecnológico. ¿Qué ocurre acá? Si estamos hablando de conceptos que se unen y crean nuevos, ya estamos hablando de nuevos conocimientos. En el caso que yo quiera entender cómo enseñar, bueno, cómo enseñar, ¿no? Con tecnología, tengo acá, en el medio de los dos, el desarrollo del conocimiento tecnológico pedagógico, es decir, qué tecnologías puedo entender yo que me permiten a mí enseñar. Dejando de lado el contenido, que puede ser plástica, puede ser inglés, puede ser educación física, etc. ¿Qué tecnologías me permiten a mí enseñar y cómo? ¿Qué tecnologías puedo utilizar, trabajar para generar una enseñanza con un niño inicial, o un adolescente, o un adulto mayor, o profesorado de educación física, lo que sea, profesorado, formación general, mejor dicho, perdón, no educación física. En cambio, si yo uno estos dos círculos, el conocimiento disciplinar más el tecnológico, y dejo de lado el pedagógico, es que acá yo me pongo a analizar el conocimiento tecnológico de la disciplina. Y esto es muy importante porque es el que a ustedes les va a ayudar al momento de diseñar este trabajo final. ¿Cómo la tecnología ha influenciado en mi disciplina, la disciplina que yo enseño? ¿Cómo la tecnología a lo largo de todos estos años ha influenciado en la actividad física y cómo ha influenciado en la lengua inglesa? Hablando de las disciplinas de ustedes, porque ha influenciado en todas las disciplinas habidas y por haber en el mundo. Por ende, una vez que yo puedo generar la unión de estas tres esferas, es decir, logro enseñar mi contenido usando tecnología, es que genera una situación de enseñanza en base al modelo TIMPAC. ¿Ven? TIMPAC en realidad es un acrónimo inglés que se traduce en Technology, Pedagogy, Content, Knowledge, perdón mi pronunciación, conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, perdón mi pronunciación. ¿Se entiende? Hasta acá, háganme las preguntas que quieran porque es muy complejo este diagrama. La función de la Exactamente. Me parece que iban a venir las preguntas. Puede ser cualquier. Profe, puede ser cualquier tecnología o tiene que ser sí o sí electrónica digital. No, en este caso, si estamos hablando ya de integrar tecnologías, nuevas tecnologías en el TICS, vamos a centrarnos más en las nuevas tecnologías, en las últimas. Porque obviamente tecnología ha habido en toda la historia de la humanidad, desde, no sé, desde que se inventa la rueda, desde que se inventa el fuego, que ya estamos hablando de tecnología porque es una extensión de mi mano, ya es algo artificial. Yo con herramientas creo cosas nuevas, tecnología siempre hubo. Un libro es tecnología, la escritura es tecnología, una pizarra, una tiza, una máquina de escribir. Pero en este caso nos vamos a centrar en tecnologías nuevas. Tecnologías nuevas. Bien, a ver, esperen que cierro este PDF, este Power, perdón. ¿Alguna duda en la reunión? No tengo el proyector nuevo que me tiene el parlante súper
súper alto. Bueno, parece que no. La consigna entonces, y acá viene lo que ustedes querían saber. Ay, no se ve nada acá. Va a consistir en el diseño de una actividad, de una actividad que me permita a mí enseñar un contenido de mi disciplina con tecnología. Es decir, ustedes van a elegir, y es individual, un tema. Bueno, en el caso de educación física, elijo calentamiento, elijo nutrición, elijo básquet, elijo el tema, elijo el contenido. Como decíamos recién, en el cuadro de Schulman, el conocimiento disciplinar está basado en mi conocimiento disciplinar. En el caso de inglés, elijo, no sé, verbo to be. ¿Cómo? Portugués. Los mato, no. Algo de inglés. No, tiene que ser un tema que se trabaje en inglés. Verbo to be o bueno, se me ocurre alguno. Pronombre. ¿Cómo? Presente Bueno, eso sería quizás más no tan importante, no se va a evaluar el tema que elijan, sino la tecnología que ustedes van a elegir para poder diseñar o proponer esa actividad. ¿Y por qué es muy importantísimo la tecnología? Porque tiene que ser una tecnología, un recurso TIC que haya influenciado en ese tema, en ese contenido. Listo, ya. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Muy fácil. En el caso del fútbol, ¿qué tecnologías han visto ustedes? El VAR. Incuestionable VAR. ¿Qué tecnología es el VAR? ¿Qué es el VAR? A ver, allá la gente de educación física. Un conjunto de cámaras. ¿Para qué sirve? Esa cámara Para grabar las jugadas, para ver las faltas, ¿no? para seleccionar si hubo falta. Para ayudar a las injusticias. Para ver las injusticias, para ayudar al árbitro. ¿Cuál es la TIC que en realidad influencia ahí, más allá de que se llame VAR? En realidad la tecnología que está influenciando en el fútbol, en el básquet, también se usa en el tenis, es la cámara. La cámara como otro ojo, que no era el ojo del árbitro, que no era el ojo del jugador. Que a lo mejor ustedes están peleando con el árbitro porque le cobró una falta y van y consultan al otro ojo, a la cámara. La cámara ha influenciado a un nivel sorprendente lo que es el deporte. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta a la hora de diseñar la propuesta. ¿Qué TICs influenció en el tema que estoy eligiendo? Por eso es la primera pregunta que tienen que responderse ustedes. Antes de pensar, voy a pensar en hacer un juego, voy a trabajar el básquet, vamos a hacer un juego con los chicos, nos ponemos todos en ronda. No. Lejos de subestimar la actividad del juego, la actividad lúdica. Acá lo importante para este trabajo, y es lo que va a ser el criterio de evaluación del trabajo, para que ustedes la aprueben en la materia, es que la tecnología que yo elijo haya influenciado, haya sido una influencia en el contenido. En el caso de inglés, hay muchísimas herramientas TIC que han influenciado también en la disciplina del inglés. Duolingo, el traductor de Google, que fue el primer traductor. Traductor de Google, exactamente. Es una tecnología El que ha malísimo influenciado. traductor de Google, pero fue el primero. Luego todo salió. Yo no sé qué es Duolingo, si alguien me puede poner Una ese aplicación donde vos pones el idioma, te enseña. Te enseña o elegís qué idioma. Es una app. Es una app.
encima va subiendo de nivel, está bueno. Sí, pero Pero yo me canso. Es como para el autoaprendizaje, Sí. ¿no? No hay una mediación. Cada rato te envía una notificación diciéndote que te No es extraña. como el Open English. Es como el Open English que hay Pero profesores. gratis. Bueno, como puntapié principal, la tecnología que ustedes elijan para hacer ese trabajo final, que es el TIF, tiene que sí o sí haber tenido una fuerte influencia. No vale, por ejemplo, si vamos a trabajar con una canción que saqué de YouTube, o le voy a mostrar un video de fútbol que saqué de YouTube. No, porque ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la clase, que terminamos usando la tecnología como, digamos, un recurso meramente expositivo. La idea acá es que se pueda trabajar con tecnología. Lo que me lleva también a pensar, en el momento que yo elija la tecnología, y que más o menos ya vaya pensando en la propuesta porque va a ser inevitable, es cómo se enseñaba el tema antes, el tema contenido antes, de que esa tecnología hubiera influenciado. Entonces ahí yo voy a ver, estoy haciendo una propuesta, un diseño que es innovador porque va a ser distinto a cómo se enseñaba antes. Respondemos acá, ¿qué recurso tecnológico elijo? Y algo que hay que tener muy en cuenta, esperen que baje acá que no se ve bien la pregunta en total, o sea, toda la línea. Pero se puede poner TikTok. Vamos a ver. Hay gente que te enseña inglés. ¿Qué recurso elijo para enseñar ese contenido de forma innovadora? Pero ojo acá, que tenemos que tener en cuenta la parte pedagógica o PK. ¿Quiénes son mis destinatarios? No puedo obviar esa parte. Si yo elijo trabajar con primaria, tengo que tener muy en cuenta que voy a trabajar con chicos más chicos. Si elijo secundaria, más grandes. Si elijo... Vamos a quedarnos por ahora en lo que es primaria, secundaria o inicial. No nos vamos a ir a educación de adultos, porque capaz que sea más complejo quizás para... No, yo justo que había elegido de educación. Bueno, si se animan, pero... por ejemplo, no, igual yo a lo que me refiero, no pensar, digamos, una propuesta para enseñar a un docente. A cómo hace como que ya nos vamos capaz un poquito más complejo, nos vamos a marear un poco más. Si no, nos quedamos ahí, educación inicial, primaria, secundaria, o bueno, de adultos, puede ser adultos mayores, puede ser ámbito formal, no formal. No hay Yo problema. estaba pensando en una aplicación que nos presentaron cuando empezamos, que era el alfabeto de fonética. Que apretar una de los simbolitos y te dice cómo se pronuncia el sonido. Y hay que ver también... Eso no se ve en secundaria, se ve en curso acá. Claro, en la academia, curso. Tienen que ver igual también que esa TIC que ustedes van a elegir responda al objetivo de enseñanza que quieren enseñar. Si, por ejemplo, quiero fomentar con el tema de básquet, el compañerismo, los valores en grupo, el trabajo en grupo, tengo que tener en cuenta que la tecnología que yo elija fomente también esa idea. Porque si no, me voy a estar contradiciendo al momento de seleccionar la herramienta. No puedo, por ejemplo, si quiero fomentar el trabajo grupal, pedir luego que con una tecnología, con una TIC o una aplicación, realicen un informe individual. ¿Se entiende? Ya hablamos de que responda a los objetivos que tengo. Tengo que tener muy en cuenta mis objetivos de enseñanza. Esto que estoy mostrando acá es la planilla donde ustedes van a integrar las respuestas. No van a hacer ningún escrito, sino que van a ingresar a la planilla colaborativa. Acá les voy a mostrar cómo está. Y luego de cada nombre, al lado de cada nombre se encuentra la fila y es donde ustedes van a integrar las respuestas. Una respuesta. ¿Ven que son columnas y filas?
No se preocupen porque, bueno, esto es una planilla vieja, pero en la planilla que tengan ustedes va a estar colgada en internet y nada más van a poder cada uno editar su propia fila entrando con sus correos, con su Gmail que hicieron. Esta planilla, bueno, ustedes la ven acá descargada en la grabación de clase, acá que estoy mostrando yo, es la que está en internet. Es una planilla colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque yo soy dueña de la planilla, pero estoy dando a ustedes permisos de edición. Obviamente ingresando con sus correos. Así, por accidente, no tocan la fila de otro compañero o compañera y arruinan las respuestas de otros. ¿Se entiende? Ustedes se ríen, pero pasó y fue muy triste. Tuve que ir al historial de ediciones de la hoja y ahí volver a lo que había puesto el compañero que había sido borrado. Es por ello que ahora cada fila de cada participante tiene que entrar con sus correos de el ICA. Si ustedes tienen dificultades para entrar con ese correo, es que me avisan y cambiamos el correo. Pero sí o sí con Gmail, el Gmail que hicieron para el instituto. Por eso que se llama colaborativo. Otra cosa también importante es que en la columna de acá, ven que dice correcciones. Nada más le edito yo a esa columna y ahí es donde ustedes van a ver, van a recibir todas las devoluciones. Ven, por ejemplo, acá, ay, no se ve bien por el bolso. A ver, para mostrarles, para que no se asusten. Por ejemplo, hay esa. Yo les puse corrige para el final. Esto fue el año pasado. No sé si este año vamos a dejar que hagan correcciones para el final. Porque fue complicado. Pero ven que acá yo puse corrige para el final, criterios que no se cumplieron y que tiene que cambiar de su trabajo. Y acá se ven todas las respuestas, ven acá al lado, que estuvo integrando la compañera, ¿ven? Bueno, ella acá en este ejemplo usó gramática inglesa, tecnología que eligió, tablet, notebook, monitores, pero acá fíjense, ella eligió gramática inglesa. Chao, nos vemos. ¿Pero esa tecnología realmente influenció en la gramática inglesa? No. Particularmente, hay un montón de más opciones. No se va a borrar ninguno, pero no. Pero en el momento que se sienten a hacerlo, hay una... Pueden ser aplicaciones, no tienen que ser directamente cosas físicas. Claro, porque cuando hablamos de tecnología hablamos tanto de software o de hardware. ¿Qué es el diccionario online? El software. Sí, perdón. Para los niños, por ejemplo, podría ser el listening, ¿no? Se llama y lo hacen escuchar. Sí, sí. El parlante. El parlante. Gracias. Sos un genio. Puede ser el parlante, pero el parlante acuérdense que también se puede utilizar tanto para reproducir música en las clases de educación física. El parlante influenciado en general a todas las Yo disciplinas. es porque al menos la que yo, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado, siempre era con producción, y escuchar y repetir. Bueno, lo que yo voy a poner ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo elijo trabajar, sí, con un parlante, pero que yo estoy manejándolo al momento que estoy hablando con el parlante, o con el parlante yo escucho y hablo con un bot en inglés, y lo pauso. Uso el parlante como tecnología, pero además uso el micrófono y yo manejo el diálogo con un bot. ¿Saben lo que es un bot? Siri. Sí, sí, A través sí. del parlante. El clever. Siri, cuando estás Siri. Sí, oh, no, O que el sí. estudiante haga eso. Sí. Ahí ya estamos hablando de una actividad en la cual uso el parlante, pero también mi estudiante está pudiendo hacer un manejo de eso. Y es otra de las cosas también importantísimas de esta actividad, o sea, de este trabajo final. Que él o la estudiante haga uso del recurso tecnológico. Ojo con eso.
Sí o sí tiene que Claro. haber. No, pero Tiene usted que sabe, haber un rol activo. en inglés va a aparecer todo traductor. Tiene que haber un rol activo por parte del estudiante que haga uso de esa tecnología. Eso también es otra cuestión que van a tener que sentarse y pensar. El traductor, Duolingo y el alfabeto de fonética. Otra cosa también, bueno, ¿qué esperan de sus alumnos? ¿Qué espero yo en el momento de evaluar? ¿Cómo me voy a dar cuenta si entendió? Bueno, capaz que esto lo vamos a dejar un poco más no tan importante, en grado de importancia, porque evaluación la vamos a ver en didáctica. Pero, ¿qué es lo que yo espero, digamos, lograr con mis estudiantes? ¿Qué objetivos tengo? Si mi objetivo era, bueno, fomentar la participación, fomentar el trabajo en grupo, o mejorar su pronunciación, tengo que tener muy en cuenta eso. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo, ¿qué quiero lograr con esa actividad? ¿Qué quiero enseñar? Pero que quiero también que se logre. Acuérdense que yo puedo tener la mejor intención y no causar un aprendizaje. ¿Se entiende? Sí. Sí. Yo, si no se me ocurre una aplicación que se podría usar, pero el tema es que está el problema. Vas a poner la cuenta, o sea, el Kahoot, el famoso Kahoot de. Sí. Vamos a preguntar y respuesta. Yahoo. No, Kahoot. Kahoot. Estoy instalando. Es una aplicación de preguntas y respuestas de temas y también aparece el tema de inglés. Correcto. Bueno. Ajá. Es un juego. Claro, un juego más competitivo. Acá está el problema, es el tema de la cuenta, de acceder, crearse una cuenta, todas esas actividades. Ahí está la No, bueno, acuérdense, les aviso ahora. No es necesario que desarrollen, digamos, el proyecto de actividad. Es una propuesta escrita, ¿no? Yo puedo pensarlo, bueno, con Kahoot, hago inicio de sesión, etcétera. No hace falta que vos vayas a iniciar sesión. Ni paguen suscripciones, por favor. Santi. No hace falta. Claro, es una propuesta escrita. No la vamos a llevar a proyecto, no lo vamos a llevar a cabo como un proyecto, una propuesta escrita, solamente eso. Ojalá pudiéramos llevarlo con los niños a cabo, pero bueno, no nos da el tiempo. Así que bueno, eso sería lo que es la consigna del segundo parcial. El Santi se le trae por Flexi, profe. Espero mi mail porque Sí, esta participación en la hoja colaborativa que va a estar subida mañana, seguramente con los nombres de todos ustedes, tiene un límite de tiempo hasta la semana que viene. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes compartan sus propuestas, es que yo les digo, corrigen o no corrigen, recuperan o no. Tienen un tiempo de un fin de semana, creo, a ver si estoy bien con los días, para recuperar, porque el 23 es el coloquio. Por eso que tiene que ser sí o sí entregado esto, subido, este parcial, para la semana que viene. Para que quien tenga posibilidad de promocionar y deba recuperar eso, tiene que tener tiempo de recuperarlo y pueda venir al coloquio. El coloquio más probable que sea en línea, que sea por Meet. Y quien regulariza no viene al coloquio. El coloquio va a ser 23, a ver cómo quiero ver el calendario. tengo que regularizar. El 30. Quiere que ocurra algo para esto. No, es que mi idea es que sea lo antes posible, antes de cerrar planillas, porque después... El 30, 7 días después del coloquio, 30. A ver... O el 7. Esto se tiene que entregar antes del 16 de junio para que se pueda recuperar antes del lunes 20, martes 21, sí o sí, porque el jueves 23 es el coloquio con quienes promocionan. Y no tenemos más clases. Es decir que la semana que viene tenemos nuestra última clase. ¿Usted va a dar didáctica? No, Sonia y yo de nuevo. ¿Pueden meter la luz, por favor? La luz. Tengan en cuenta que nos quedamos. Sí.
Ten en cuenta que todavía no entiendo cómo. Gente del qué tengo MIT, que hacer ¿alguna para- duda? Bueno, ahora voy a estar respondiéndoles a ustedes. Aplicación, cualquiera. Tenés Tengo que presentar pantalla. diccionario. Me olvidé de mandarle mail. Que yo había hecho el Ah, esperen, voy a cortar la recuperatorio. grabación. Porque si no va a salir todas las consultas. Ahí estoy con ustedes, chicas. Me están consultando acá por el chat. Ahí vuelvo.